fue la primera profesora que tuvo esta asignatura semiótica. Acá hay una cara que probablemente la han cursado con ella. Un poco para que la conozcan, que va a traer doctora en comunicación, es magíster en semiótica, es licenciada en comunicación, técnica de periodismo, y su campo de especialidad dentro del investigadora adjunta de CONICET también, y su campo de especialidad son los estudios visuales y los estudios culturales, y tiene un especial interés en cuestiones vinculadas a la articulación que existe entre la imagen y las religiosidades populares en general, y también en la fotografía y en el cine, donde se articulan estos elementos. Hoy nos va a acompañar junto a Facu, que ya lo conocen, en esta clase especial que se llama El lugar del arte en el mecanismo de la cultura, erosión, modelización y ensemble, donde nos va a charlar, además de los temas que les interesan, vamos a trabajar un poquito con Lotman, que es el próximo autor que sigue en el programa. Así que espero que la disfruten, que tomen muchas notas, porque esto que vamos a hablar hoy también entra en el parcial que tenemos la semana que viene. ¿Sí? Así que bueno, les pido un fuerte aplauso para Cleopatra, para recibirla. Y pórtense bien como se portan siempre. Y bueno, por cuestiones laborales he ido a la Facultad de Humanidades, así que bueno, estamos acá de visita. Y lo interesante un poco de esta clase es que hace un año, el año pasado, empezamos con el profesor Cheche Alejandro y el equipo a pensar un encuentro, una jornada de intercátedras. Entonces, esto se enmarca de alguna manera, esa visita mía, y también el profesor nos ha visitado el año pasado en la cátedra que doy en la Facultad de Humanidades, que es Tecnología de la Comunicación 2, que básicamente es la tecnología de la imagen. Y en esta oportunidad, dentro del programa de la materia, me pareció interesante visitarles para hablar un poquito de Lotman, un poco retomando seguramente lo que venían dando ustedes. Ya vamos a seguir con esta línea de la semiótica rusa un poco, ¿no? Retomando un poco toda esa línea de Karovsky, de Bakhtin. Y es interesante porque de alguna manera Lotman va a dialogar con esos postulados que ya vinieron viendo en las clases anteriores. Fíjense un poquito acá lo que vamos a ver en el título ya de la exposición, y un poco también fíjense un poquito la obra que vemos ahí de portada. Esa obra es La Torre de Babel de León Ferrari, que nos va a servir como un eje transversal, ¿no? Articulador de toda la clase, y pensar la idea del arte en el mecanismo de la cultura tiene varias palabras claves que son centrales también en toda la teoría de Lotman. Dentro de las teorías semióticas que vinieron dando, quizás va a ser uno de los autores que más ha trabajado la cuestión del texto artístico, y aquí ya pongo en escena una categoría, un concepto, texto artístico, ¿sí? ¿Y por qué en el mecanismo de la cultura va a ser un autor que retoma tradiciones de la culturología? Es decir, va de alguna manera a dialogar con lo que son los estudios culturales, o lo que entendemos por estudios culturales, pero va a tener un montón de
fueron sus referencias para pensar un concepto central que está en toda la teoría de Lotman, que es la idea de semiósfera, ¿no? Como él toma una noción que es la noción de biosfera, pensando la biosfera como ese lugar donde se da la vida, ¿no? Donde se da la vida humana, donde se da la vida de los seres y no humanos también, donde pensar como una especie de película que recubre quizás esa esfera donde es posible la vida. Y en ese sentido, de alguna manera, semiósfera va a hablar de ese lugar donde es posible el sentido, donde es posible la producción del sentido. Entonces, van a haber distintas semiósferas. Por ejemplo, pensemos en esta semiósfera universitaria o de la Facultad de Artes o de la misma cátedra. ¿Por qué? Porque tiene sus propias lógicas, códigos, tenemos un programa que estructura lo que venimos a aprender, tenemos un salón de clases, tenemos como una estructura desde el modo en que se dictan las clases. Dentro de esta semiósfera hay una serie de códigos. También estamos nosotros desarrollando un discurso pedagógico, didáctico, en lo posible, vinculando con algo que es la disciplina semiótica con la esfera de las artes, ¿no? Entonces hay toda una serie de códigos. Dentro de estos códigos podemos decir que esto es la semiósfera de la materia de semiótica dentro de la Facultad de Arte, etc. Por fuera hay otros códigos, ¿no? Entonces aquí se produce el sentido de esta semiósfera. Pongo este ejemplo porque después lo vamos a ir viendo incluso en la idea del texto artístico o del ámbito del arte, cuáles son las semiósferas que se ponen en relación. Bueno, Lotman es el referente, el máximo referente de lo que se llama la semiótica de la cultura, tomando un poco esto que veníamos charlando. Nos vieron ahí un poco, tienen un concepto, disciplina que examina la interacción de sistemas semióticos diversamente estructurados. ¿Qué significa? Ahí tenemos ya una cuestión a atender. Es decir, pone la atención en la estructura, ¿sí? Pero también en la diversidad, en la heterogeneidad que es característica de esa estructura. La no uniformidad interna del espacio semiótico, esto es muy importante porque a él no le va a interesar, por ejemplo, en otros estudios o en otros referentes le interesa, por ejemplo, identificar las regularidades semióticas, por ejemplo, y a él le interesa ver aquel lugar donde hay un conflicto, donde se produce una tensión, donde se produce lo que él más adelante va a llamar una explosión, ¿no? Y eso que se produce, esa explosión dentro de la regularidad semiótica, lo que hace es regenerar profundamente el sentido. Entonces se incrementa, va a decir él, la información. Él toma teorías de la información, ahora vamos a ver un poquito más eso. Y en relación a todo esto, la necesidad del poliglotismo cultural y semiótico. Es decir, para él en realidad, la idea de semiótica de la cultura viene como a hacer una entrada a discutir cómo se configura este poliglotismo cultural dentro de la semiósfera de la cultura y dentro específicamente de la semiósfera de las artes. Pero un poco para hablar sobre la vida de Yuri Lotman. Él nació en Petrogrado, al igual que el grupo Martín, que luego fue en Leningrado durante la Unión Soviética y en San Petersburgo. Falleció en 1993 en Tartu, Estonia. Su vida abarca los años que van desde la consolidación de la Unión Soviética hasta su disolución a fines de la década del 80. Y en ese periodo fue testigo del hambre y la muerte que llevó a su ciudad natal, durante la Segunda Guerra Mundial.
Y este escenario sirvió para que él empiece a pensar cómo se configuraban las culturas y los distintos cambios graduales e imprevisibles que se daban en el seno de la cultura, producto de, en primer lugar, producto de estas condiciones sociales durante la guerra. Él estudió lengua y literatura en la Universidad de Leningrado y desarrolló su carrera dentro del exilio Tartu, en la República Soviética de Tartu, donde él funda una de las escuelas más importantes de semiótica, que es la escuela de Tartu. Y dentro del pensamiento y las reflexiones teóricas de Lotman se pueden encontrar tres grandes etapas, una que va desde los 60 a los 70, donde él empieza a formular sus primeras indagaciones, sus primeros recorridos, empieza a leer, a revisar y a articular teorías de distintas procedencias que había en ese momento, los estudios matemáticos, los estudios de cibernética, los estudios de teoría de la información, la ecología, la lingüística, la semiótica, la estética. Comienza a ver esto sobre todo a los formalistas rusos, a quienes después va a proponer superanismo, que va a pensar, igual que Diego Bogatín, todas estas, cómo esos textos se vinculaban de forma más global con la cultura y no solamente cómo dialogar el texto en su exterior. Y hay un segundo periodo que va del 70 a los 80, donde empieza a revisar sus estudios, ampliar sus reflexiones. Ahí entran las nociones de, empieza a trabajar más fuertemente sus nociones de cultura, de texto artístico, de semiósfera. Esta semiósfera, que es ese espacio, un espacio particular donde circulan ciertos sentidos, ciertos textos concretos que se diferencian incluso de otras semiósferas con sus textos, con sus sentidos, con sus lenguajes, etc. Y un tercer periodo que va del 80 al 90, donde él ya condensa todas sus reflexiones en una serie de trabajos, la semiósfera 1, la semiósfera 2 y la semiósfera 3 y otros textos, donde él ya vuelve a revisar toda esta cuestión de la semiósfera, trabaja fuertemente, ya condensa toda su teoría en pensar la semiósfera, no tanto su estabilidad, sino también sus desgastes, sus cambios a través de una lógica de la humana explosión. Y también comienza en esta etapa a trabajar más fuertemente los textos artísticos. Él comienza trabajando por su formación en lengua y literatura, pero extiende sus reflexiones a la semiótica de la escena, del teatro, de la pintura, del retrato, del dibujo animado. Y a partir de eso también formula una categoría que es muy importante para el análisis de los textos artísticos, que va a ser la categoría del ensemble, que tiene que ver con cómo los textos dialogan distintos lenguajes, distintas memorias, distintos sentidos provenientes de no solo de una determinada esfera semiótica particular, sino de distintas esferas semióticas y de distintas temporalidades de la historia también. Bueno, acá vamos a ver algunos conceptos que son fundamentales en toda la obra de Lotman, y vamos a ir entrando en ellas, en estos conceptos. Primero, la relación entre cultura y lenguaje. Vieron que un poco les hablaba del concepto de semiósfera como también retomado con la idea de biosfera para pensar la vida por un lado y por el otro lado la vida semiótica, podríamos decir. Bueno, ese concepto de semiósfera aparece hacia los últimos textos de Lotman, ¿sí? Aparecen a lo último, pero ya en los primeros textos, que son tal vez los que ustedes van a leer, ¿no? Hay dos articulitos que son bibliografía obligatoria, que a su vez son compilados en un libro que se llama La Semiósfera 1. Si bien la idea o el concepto
carrera, los compiladores compilan y toman los primeros artículos en este libro, y ya él desarrolla la idea de cultura que después se va a transformar en la noción de semiósfera en su bibliografía, ¿sí? Él va a pensar, ¿no?, a la cultura como aquella que recubre a todos los lenguajes, ¿sí?, y a su vez que estructura, que organiza el mundo, ¿sí?, el mundo de la producción cultural y semiótica. A su vez, estos lenguajes que podríamos pensar de las artes, de la comunicación, pensar el cine, la fotografía, el teatro, lo que hacen es reproducir, pero a su vez recrear esa misma cultura. Es decir, fíjense que hay una especie de alimentación. Esa cultura recubre los lenguajes, ¿no?, que a partir de la cual organiza el mundo de la cultura, y a su vez estos lenguajes no solamente, esto es importante el mecanismo, no solamente va a reproducir información existente, sino va a recrear el mundo. ¿Y esto por qué digo recrear el mundo? Porque acá aparece otro concepto central, que es que los lenguajes, o pongámoslos de las artes, porque esto es lo que nos interesa a nosotros, es estos lenguajes a su vez modelizan o crean modelos de mundo. Cuando ustedes vean la palabra o el concepto modelización en la literatura de Lotman, piensen en la idea de que estos lenguajes en contacto lo que van a hacer es producir representación, producir, ¿no?, un concepto, una idea, ¿no?, de ese mundo. Y cuando se produce un concepto, una idea de ese mundo, se recrea, ¿no?, lo real, y ahí hay un mecanismo activo. Es decir, no solamente es reproductivo, sino recreativo en el sentido de que se crea nuevo. Y en ese mecanismo aquí aparecen otros conceptos que son la relación que hay entre cultura, memoria y texto. La cultura es un fragmento de la memoria cultural, ¿no?, que se traduce, va a decir Lotman, en texto. Se traduce en textos. Y para hacer esa operación, lo que hacen los textos es producir el sentido a partir de textos antiguos, es decir, que se va a buscar en distintas esferas. Por ejemplo, desde las artes vamos a otras esferas de la cultura, la política, la religión, la historia, etc. Tomamos un poco prestados esos textos que vienen de otras esferas, la ponemos en vinculación con nuestros intereses o con la idea de recrear un nuevo modelo de mundo con esos textos disponibles, y en esa combinación creo un nuevo texto, ¿no? Esta relación entre textos antiguos y nuevos, podíamos ver acá, puse algunas capturas, no sé si recordarán, durante la pandemia se hizo muy viral un video que eran de unos negros, de Ghana, portando el ataúd. Era un video que a su vez después se hizo imagen fijas, esas imágenes fijas se fueron vinculando con textos lingüísticos, con otros sonidos, con otros textos de diferentes esferas, para un poco referir, ¿no?, a la muerte, a esa muerte inminente que era todo el tiempo, era esa, primero una situación de incertidumbre total, en el medio del aislamiento, ¿sí? Recordarán ustedes eso, pero también era muy difícil en ese momento saber cómo nombrar o cómo hacer alusión, ¿no?, a esa muerte, o sea, esa finitud de la vida que cada vez se hacía, que estaba en la puerta de nuestra casa. Y entonces, generalmente siempre, un poco a través del arte, a través de
bueno, de también la coproducción de memes siempre creativa, pensar o aludir a ello, dejando un poco de lado la situación tan angustiante para pensarlo desde lo cómico, desde la ironía, ¿no? Un poco aludir y a su vez eludir, ¿no? esa doble vía, y entonces empezaron a reproducir. ¿Qué es importante marcar acá? Ese video era un ritual fúnebre, ese video, el video original era un ritual fúnebre africano, ¿sí? Que la escena era la despedida del fallecido, ¿sí? En un contexto de alegría, de música, ¿no? Era un ritual. Y eso es retomado y se le otorga nuevo sentido en toda esa reduplicación de textos que implicaban los memes y las redes, etc., ¿no? Y ahí estamos viendo como varias escenas. La última, por ejemplo, era cuando el entonces presidente Alberto Fernández hacía esas cadenas, ¿se acuerdan esas cadenas nacionales donde iba explicando la gestión de alguna manera de la pandemia con unas pizarras? De hecho hay un montón de memes también, un poco entre burlando y exponiendo esa, o también en una primera instancia era mostrando una cierta capacidad didáctica por ahí, vinculando su relación como profesor universitario, bueno, todo eso que se vio en ese momento, y ahí aparecían también en los memes los negros de Gana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí entramos a la noción, o sea, al concepto de texto específicamente. Entonces, el texto que va a ser para Lotman una unidad activa del mecanismo cultural. Y acá hago un paréntesis porque ustedes vinieron viendo cómo, por ejemplo, autores como centrales, fundacionales de la semiótica y la semiología pensaron una suerte de unidad mínima de producción del sentido. ¿Cuál era la unidad mínima de producción del sentido en Peirce, por ejemplo? A ver. Decirlo por sí. El signo. Muy bien. El signo. ¿Y en Saussure? El signo lingüístico. Muy bien. Bueno, ellos pensaron el signo en términos más amplios de la semiótica pragmática, por un lado, en Peirce, y por el otro lado, el signo lingüístico pensado para pensar el sistema de la lengua. Después ustedes empezaron a ver otros autores, Mukarovsky, Jacobson, Bakhtin. Por ejemplo, en Bakhtin, ¿cuál sería esa unidad mínima para pensar la cadena de enunciación? A ver. ¿Vieron? ¿No vieron? ¿Se acuerdan? ¿No? A ver, más fuerte. No. El enunciado. El enunciado, es decir, así como Peirce pensó en Peirce y como Saussure pensaron el signo como esa unidad mínima de producción de sentido, en el caso de Bakhtin es el enunciado, ¿sí? Y aquí en Lotman, esa unidad mínima va a ser el texto, es decir, él no va a hablar de signo, no va a hablar de enunciado. Él hace relecturas de todos estos textos, hace una serie de críticas y después retoma también algunas líneas, sobre todo de Peirce y de Bakhtin, para pensar el texto. Para él el texto ya es, ¿no?, una configuración mucho más compleja que el signo o incluso que el enunciado. Va a decir que teje la interacción entre sistemas semióticos mediante una variada tipología de textos. Y esto ustedes lo ven en el mismo ejemplo que vimos antes
reproducido con otros textos, con otros videos, etcétera, hasta una cadena nacional o bueno, otras, o incluso veíamos texto proveniente del campo de la pintura, bueno. Entonces ahí hay una gran variedad, tipología de textos que en diferentes grados de organización, con exclusión o combinación de diferentes lenguajes van a producir la significación desde la teoría del otro. Y acá, fíjense, en lo que viene va a aparecer algo, a ver si les recuerda a algunos de esos autores que estuvimos viendo o nombrando. Va a decir, el texto goza, dice, de un dispositivo interno autoorganizador que funciona como dispositivo pensante. Leo el siguiente porque les ayuda ahí a pensar los otros autores. Para que un texto trabaje, se active, requiere de la presencia de otro texto. ¿A qué les hace recordar esto? ¿A Pitts? ¿Por qué? La noción de señas infinitas. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? A Barber también, A ver, ¿en qué parte? en la parte donde se explicaba que había lectores, ¿cierto? Se rompía la idea de autor y quedaba la idea de los lectores. Ajá. La parte anterior. Se necesita un lector como otro texto posible, ¿no? Para... Y que puede cada ser. uno le da su idea. Puede ser, sí, sí. Y esta idea del dispositivo pensante que está en el párrafo anterior, en la oración anterior, ¿les recuerda a alguien? ¿O algún fragmento de las teorías? A ver, psíquica, sí, pero no sería por ahí. Esa es como una huella psíquica, una huella. Pero la idea del mecanismo pensante, ¿no? O la idea de dispositivo pensante les hace alusión a un elemento que está en una de esas unidades mínimas que les comentaba, que hace que el signo trabaje por sí mismo, es decir, no va a depender de otro, sino que ya internamente tiene un elemento, ¿sí? Exactamente, el interpretante. ¿Por qué? Porque habíamos visto, ¿no?, que está el representamen y el objeto, pero el interpretante ocupa el lugar del pensamiento humano, ¿sí? Nosotros se supone que los seres humanos nos diferenciamos del resto de los seres porque razonamos, pero esa razón implica que existe, digamos, un interpretante que pone en relación el representante, el representamen y el objeto, y ese ya poniendo en relación internamente hace activar el sentido. Después se reproduce en la semiosis. Y esa misma operación está en el texto. Para Lotman, aquí sí hay una referencia muy fuerte a Hurst, que va a decir que el texto ya pone, ¿no?, en relación textos antiguos y nuevos, y ya tiene encima adentro un dispositivo pensante, ¿sí? Y obviamente esto, el último, sí, obviamente remite a la idea de semiosis. Bueno, todo esto, volviendo a estas palabritas que vemos en el pizarrón, nos hace pensar, ¿no?, también en la idea de que el texto es un programa memórico, es decir, que viene de la memoria, ¿no?, compacto. No solamente transmite significados dados, esto es muy importante, que no hay reproducción solamente, y vamos a ver rápidamente con algunas imágenes de obras que ustedes ya lo habrán visto en otras materias. Estamos viendo ahí en primer lugar el famoso Cristo de Mantegna, ¿sí? Ese cuerpo muerto, ese cuerpo que de alguna manera va a sentar la base en términos de representación esquemática, que va a ser recreada, ¿no?, en
esa representación esquemática se recreada en muchas otras obras, aludida, referenciada, citada. La idea es cita, la cita es un mecanismo semiótico muy presente en las obras. Vamos a ver dos obras al lado, la de Rembrandt y también la fotografía de Alborda. ¿Qué vemos ahí? A ver si me ayudan ustedes, qué se reproduce y cuál es la diferencia en relación a la primera obra. La segunda, una reinterpretación, Sí. una resignificación, pero quizás el primero tiene una connotación más religiosa y el segundo una connotación más científica. Muy bien. Bien. Ahí, en esa oración, ya estamos poniendo en relación algo que es central en la teoría de Lotman, que es la combinación de semiósferas. Es decir, por un lado tenemos la semiósfera de la religión, ¿no? Se escribe en esa semiósfera, ¿no? Hay discurso religioso y ahí podemos empezar a ver los elementos, o sea, quiénes están llorando al momento de Cristo, quiénes son los que rodean al cuerpo en el caso de Rembrandt. Ya el mismo título me dice que es una lección de anatomía, ¿no? Entonces, se inscribe en otra semiósfera, la semiósfera científica, ¿no? O alude, porque en realidad siempre es la semiósfera del arte que alude a esa semiósfera científica. Y en el tercer caso, sin ayuda. La foto de Che Guevara. Sí, podría agregar algo. Sí. No sé quiénes a quién las ilusionan haciendo imágenes a la persona a la que están haciendo la imagen. Un delincuente. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, semióticamente entre la primera y la tercera imagen, Sí. ahí en la primera imagen está como, según la religión católica, el salvador humano, que se salvó por todo. Y en la tercera imagen, dependiendo de tu pensamiento político, está como un libertador de América, que bueno, si se puede decir, dependiendo del pensamiento político de cada uno, como fue Che Guevara para ciertas personas. No sé si fue un libertador, pero sí es que hizo la revolución, digamos, ¿no? Que planteó condiciones de. Por ahí libertador sería como otra, ¿sí? Querías. Sí, podemos buscar un hilo conductor entre las tres imágenes al momento de capturar la imagen, sacar la foto o hacer el cuadro. Estamos hablando de que los tres son delincuentes. Al momento de capturar, digamos, la persona que captura la imagen de Che Guevara es un delincuente, está sacando la foto de un delincuente famoso muerto. En la lección de anatomía se utilizaba el cuerpo del delincuente y el que retrató el cadáver de Cristo era un tipo que iba en contra del Imperio Romano. Bueno, y fíjense que acá, aquí que más vemos, a diferencia incluso en el texto, yo voy a hablar ya del texto porque vamos a ir apropiándonos de la categoría de Lotman. En este texto artístico, en el tercero, vamos a ver quiénes rodean al cuerpo, pero también hay alguien que está apuntando al cuerpo. Es decir, a diferencia de los anteriores, vamos a ver a alguien que apunta, que plantea ahí una especie de prueba, o sea, el cuerpo está tomando el lugar de una prueba inicial, ¿no? Y a su vez, ¿no? Esta idea de que hay los que están alrededor por la vestimenta. Si yo no supiese nada, es difícil, ¿eh? Si yo no supiese nada, veo, ¿no? Un militar, alguien que tiene un uniforme, el otro hay también allá. Entonces eso me da la noción, ¿no? De otra esfera o de otro, si hablábamos de lo religioso, lo científico, hay ahí en juego otra esfera. Y la idea de estar señalando una especie de cuerpo trofeo, ¿no? Una especie de cuerpo trofeo hemos atrapado
serie anterior. A ver. También hay una persona señalada en todo el cuerpo, sí. Las bajas condiciones, ¿en qué sentido? ¿De bajo o de precariedad? De precariedad. Ahí hay un elemento que en realidad es toda la puesta en escena muy precaria. ¿Pero qué es? Una parodia. Eso es muy importante. Hablamos, teníamos cuerpos de varones y aquí es una mujer, pero además, ¿qué condiciones tiene ese cuerpo? O sea, ¿cuáles son las marcas y cuáles son los envoltorios? Sí. ¿Qué más? Y esto pareciera un forense, ¿no? Con armas, como que hubiese sido asesinado. Sí, si vemos un poco el epígrafe o el título de la obra, sabemos que es una autopsia, ¿no? Y si vinculamos un poco, le decía la compañera, la especie de la precariedad que recubre la escena, un poco estamos hablando de una especie de autopsia muy clandestina por también los elementos que aparecen claramente ahí. Y fíjense que esto es muy importante, que la escena no los hombres, algunos de ellos están mirando a nosotros como espectadores, como haciéndonos partícipes de esa autopsia de alguna manera, ¿no? Y esa idea de clandestinidad y de precariedad solo es posible pensarla porque a su vez es una serie, es decir, esta obra cobra sentido solamente pensándolo en la serie, ¿no? También tiene autonomía, obviamente, pero cobra mayor sentido en la serie que, como no sé si ustedes sabrán, a lo largo de fines de los 90, todos los años 2000, su realismo criollo hace un poco mención a esa Argentina de la periferia, de todo por los pesos, que practica el neoliberalismo, hay muchas obras en relación a eso, a la Argentina que se ata con alambre, ¿no? Un poco el concepto que está atravesando toda la serie de surrealismo criollo está de alguna manera presente en los elementos de la puesta en escena, y a su vez esta idea de clandestinidad remite a otras zonas muy abordadas por el artista previamente, que tiene que ver con toda el momento de la dictadura cívico-militar, ¿no? Esa idea de la clandestinidad vuelve a hacerse presente en esta suerte de alegato, de alguna manera, digamos. Pero como había dicho la profesora, los textos de la cultura no solamente tienen esa cualidad de reponer nueva información y no solamente se valen de la memoria para se valen de una memoria o varias memorias para condensar ciertos sentidos, sino que va a decir Lotman que los textos también no van a ser solamente este reflejo de la cultura y de la memoria, sino que a su vez van a contribuir, van a proponer variaciones o innovaciones dentro de esa cultura y de esa memoria. Por eso Lotman va a decir que los textos artísticos son un elemento constitutivo de la memoria colectiva de una comunidad, de una sociedad, etc. Él va a nombrar a la memoria como esa facultad de los textos para conservar y actualizar información en base a ciertas invariantes de sentido. Va a haber con ciertas invariantes de sentido, quiere decir que va a haber en la cultura va a haber ciertas memorias que son más o menos fijas o muy sedimentadas, y que por ejemplo, y por eso es muy complicado que se den cambios rotundos con respecto a ellas. Y también los textos van a actualizar esa memoria siempre en relación a ciertos contextos de producción que tiene que ver con cuándo se crea, cómo se crea ese texto, con la recepción, que tiene que ver con quiénes tengo en el medio, o quiénes van a ver, o quién quiero que vea, o quién no quiero que vea ese texto. Y con los consumos y con los horizontes de expectativa del público, qué es lo que espera el público que se vea y qué es lo que no espera el público que se vea. En cierta forma tiene una relación con los regímenes de visibilidad que
qué es lo moralmente permitido que pueda verse y qué es lo que no debería mostrarse, por ejemplo, en el espacio público. Y también va a tener relación los textos y van a estar configurados y van a aparecer en ciertos regímenes de memoria y olvido, que este va a ser una concepción muy importante en la teoría de Lotman, acerca de los textos y la cultura. Con paradigma de memoria y olvido, él va a decir que existen ciertos regímenes o ciertas configuraciones de la cultura donde hay un recuerdo canónico, hegemónico, y hay cosas que ese recuerdo hegemónico deja de lado, deja en el olvido. Pero él va a decir que ese paradigma de memoria y olvido puede variar, puede ir cambiando a través de algo estanco, digamos, que estanco a través de los años. No, la rosa. Y también va a decir que el incremento de información y de conocimiento a través de la regeneración del texto, esta va a ser una cuestión importante, la redistribución y la rejerarquización de esas memorias, que tiene que ver con los textos. Van a poner en juego varias memorias, pero la van a ordenar, distribuir, la van a jerarquizar dentro del texto de forma muy diferente, pueden jerarquizar de forma muy diferente dentro del mismo texto. Y otra de las dimensiones centrales era ¿Cómo de forma diferente? vos dentro de un texto podés organizar de forma diferente, depende de cómo lo organices formalmente, digamos. Por ejemplo, ahora va a demostrar la Cleopatra, ahora al final, los trabajos de Ferrari, donde él organiza, pone en juego y pone en choque varias memorias, varias imágenes de distintas memorias, y las pone en juego desde el aspecto formal, las pone en juego de forma distinta. Va a poner, por ejemplo, el trabajo de Ferrari, donde pone el Cristo crucificado en el avión de la civilización cristiana, occidental cristiana, reorganiza y jerarquiza esa memoria poniendo el aspecto religioso del Cristo con el aspecto bélico del otro lado, uniéndolo. Ahí sí pone una forma de jerarquía, digamos. Estas dos cosas son una forma de lo mismo, es decir, tanto el aspecto bélico, la religión, como el aspecto bélico de la guerra. Como uno de los ejemplos que se llama la... Ya lo explicó. Y va a decir Lotman en la primera 1 que la cultura es un paradigma de qué debe ser recordado. Esto es que se puede recordar en una época, en una sociedad determinada, y que ha de ser olvidado, que es aquello que se debe dejar en el olvido, se debe dejar de lado y se debe eliminar, borrar directamente. Esto último es borrado de la memoria de la colectividad y es como que dejar de existir, pero cambia el tiempo, el sistema de códigos culturales y cambia el paradigma de memoria del mundo. A medida que se va transformando la cultura a través de los tiempos, los años, la introducción de nuevos textos, que producen innovaciones, variaciones en toda esa cultura, ese paradigma de memoria del mundo puede ser reconvertido y aquello que era declarado existente puede volverse inexistente y aquello que cayó en el olvido puede resurgir y ser existente significativa en la sociedad. Este paradigma del memoria del olvido puede revertirse, puede sufrir varias modificaciones con el correr de los años, con la introducción de nuevos textos de la cultura y demás. Para pensar un poco el paradigma de memoria del olvido, podemos recuperarnos, por ejemplo, a cómo fueron utilizadas las fotografías de los detenidos desaparecidos durante y luego de la última dictadura militar. Un poco podemos comenzar hablando de aquellas acciones que hicieron las madres de clase de Mayo, quienes en un paradigma signado por el olvido y la censura de los crímenes de la dictadura, ella empieza a reclamar por la aparición de sus hijos ya a partir de los primeros años, las primeras apariciones, sobre todo a partir de 1997, ya públicamente. Y ella en un periodo marcado por el terror, la censura y... ¿qué cosa? Pero esa es la fecha de la foto.
No había fotos en ese entonces porque era un momento donde no se podía, por ejemplo, fotografiar y eso. Incluso ella hace, ya con el tiempo empiezan a invitar fotógrafos, y para que la policía no se sean los fotógrafos, como los rodeaban, tenían como varias técnicas como para mostrarse. Pero en el año 77 integran a sus marcas y a sus acciones las fotografías de los desaparecidos, y que van a ser como, que va a haber como una brecha dentro de ese periodo de silencio y donde había desapariciones, donde había censura, donde nadie podía hablar sobre el tema, no era un tema velado, no se podía hablar de los desaparecidos. Venía la prensa internacional y el gobierno salía a hablar de que no existían desaparecidos, que todo estaba bien. Esa era la versión que se le daba a los medios internacionales. Ella también toma esa medida como, esta acción como para, sobre todo una medida de protesta, pero también una medida de visibilizarse ella y visibilizar ese reclamo en la prensa más internacional. Por ejemplo, tuvieron mucho protagonismo cuando vinieron de la prensa internacional para el Mundial del 78. Que ahí se empieza, en la prensa internacional en la que empieza a hablar sobre lo que está sucediendo en Argentina, las desapariciones, las detenciones arbitrarias y demás. Ese es el texto que podemos decir que esas acciones de la madre de Marlo que portaban esas fotografías era, podemos considerarlo como un texto que desbordaba un régimen de memoria y silencio establecido, más establecido por la memoria de eso que está sucediendo. Luego, podemos hablar también de las fotografías de Víctor Basterra, que esta es un caso casi muy paradigmático. Víctor Basterra era un obrero gráfico que fue capturado y fue... ¿Alguno lo conoce? ¿La serie fotos? Fue un obrero gráfico que fue capturado, fue detenido en la ESMA en 1979. Y como era obrero gráfico, a él lo ponen, los militares lo ponen a trabajar en el área de documentación, en la falsificación de documentos, de pasaportes y demás para las Fuerzas Armadas. Y lo que iba haciendo desde ese lugar es, iba guardando algunos negativos de las fotos que se iban tomando y en las salidas que iban haciendo, cada tanto, que salía muy controlado inclusive. Iba llevando, escondiendo los negativos y lo iba sacando de la ESMA. Y un momento, y antes, en el 83, antes, cuando la dictadura está retirada y se empezaban a quemar los documentos, él saca, que van a ser la fotografía más conocida de él roba de una bolsa o de una caja, no me acuerdo, una serie de negativos que van a ser los negativos de la izquierda, las fotos de la izquierda, que van a ser las fotografías de personas que estuvieron detenidas en la ESMA y que posteriormente fueron desaparecidas. Estas fotografías no pudieron, por el contexto de censura, persecución, no pudieron ser publicadas o dadas a la luz antes del 83, recién se tuvieron que esperar hasta el 84 para que esas fotografías pudieran ser públicas, para básicamente no ser desaparecidos por haber mostrado esas fotografías. Y estas fotografías son muy importantes porque fueron documento probatorio y un testimonio de lo que sucedía en la ESMA, y él las adjunta dentro, junto con su testimonio, que da para la Comisión Nacional para, no recuerdo el nombre entero, pero para la CONADE. Y para el juicio de la Junta, y estas son fotografías incluso que las reflexiones que se hicieron dentro de esta fotografía que llevan al extremo esa cuestión de que existieron, más que el horror, porque fueron imágenes tomadas durante la documentadora, cosa que no se conocía antes de ahora. Perdón, Ya digo una cosa. estamos hablando de Lorman, de semiósfera, Del cultura y régimen de olvido. memoria y olvido en Lorman. De memoria y olvido, perfecto. Que es una cuestión constitutiva de la conservación de la cultura y que configura cómo y cuándo pueden aparecer ciertos textos y pueden dar a luz ciertos textos. Hay textos que en ciertos regímenes
del olvido no pueden aparecer, por ejemplo esto, si alguien publicaba, hacía público estas fotografías, básicamente lo desaparecía, entonces nadie todos tenían miedo de publicar y son fotos que ven la luz y son utilizadas, digamos, a partir del retorno de la democracia cuando se abre cuando se abre un poco más la censura y se empieza a investigar sobre los crímenes de humanidad. Antes no podían ver la luz, digamos. El campo de estudio de Lotman no es solamente fotos y cuestiones visuales o de dos. No, lo de Lotman al principio él trabaja sobre texto, la literatura, incluso lee mucho a los formalistas, pero él va extendiendo su campo para pensar las distintas artes en sí. Él ahora va a dar más adelante todo sobre el trabajo sobre el campo de las artes que él va a hacer, pero el concepto de texto de Lotman, por lo que implica, puede ser generalizado para trabajar cualquier cosa de las artes, porque lo que involucra es justamente lo que menciona Lotman con su concepto es que el texto es una unidad que está atravesada por distintas articulaciones de memoria, de lenguaje, de códigos culturales. Desde ahí se pueden pensar las distintas manifestaciones artísticas y culturales de la sociedad de hoy. Y ¿esta conocen? Sí. Esta es una serie fotográfica de Gustavo Germano, llamada Ausencia. Esta comienza en 2006, la continúa hasta el 2007, por lo menos la que tiene que ver con Argentina, pero es un trabajo que se extendió a otros países y demás. Y se extendió a otras plataformas, incluso Germano tenía, no sé si sigue subiendo, pero un Instagram, una página de Instagram donde iba subiendo esta serie de fotografías que él iba haciendo. Y él trabaja, es interesante porque acá podemos hablar de otro nuevo régimen de memoria a partir de mediados de los 90. Una vez que se recobró la democracia, todos los trabajos de la memoria en Argentina estuvo orientada en reconstruir lo que había pasado, juntar las pruebas, realizar los juicios y demás. Y a partir de los 90, a mediados de los 90, con la aparición de agrupaciones como INCO y de los hijos de los desaparecidos, la generación de los hijos de los desaparecidos, comienza en Argentina una etapa donde la memoria comienza a reflexionar sobre sí misma, y esto da lugar a distintas manifestaciones artísticas. Ahí comienza, por ejemplo, van a conocer los Rubio, Albertina Carri, todo captura de Albertina Carri, de ella reflexionar sobre su memoria familiar y demás. Y en este contexto también da luz, Gustavo Germano da luz a esta serie fotográfica donde él lo que hace es recolectar ciertas fotografías de álbumes familiares y que recrean o que muestran escenas familiares, escenas distendidas y demás. Y al lado pone escenas de los familiares de los desaparecidos, eso es antes de la desaparición, y al otro lado pone fotografías de sus familiares desaparecidos recreando la escena. Pone a dialogar dos textos o dos memorias, podríamos decir, ese texto pone a dialogar dos memorias. En primer lugar, una memoria familiar previa a la desaparición, y por otro lado, una memoria más contemporánea luego de la desaparición. Y el choque o la fricción de estas dos memorias lo que hace es mostrar ese vacío producto de la desaparición, pero mucho más allá de eso, reflexiona sobre que el presente que uno vive o que viven los familiares de los desaparecidos, que vivimos nosotros, no coincide consigo mismo, digamos, sino que siempre es un presente que está en todo momento impregnado por ese vacío y esa herida producto de la desaparición durante la última dictadura militar. La próxima. Esa
esa es otra de las series. Está, por ejemplo, también está interesante verlo de cómo ellos cómo trabaja Germano con los epígrafes, con los años de las fotos, pero también nombran las personas que estaban en la primera foto y no nombran las personas, tipo en las otras fotos ya no aparecen esas personas producto de la desaparición. Aparece en este momento, en esta serie de fotos, particularmente, solamente el lugar donde fueron tomadas esas fotos, pero ya no aparecen esas personas que fueron desaparecidas. Y en Chaco también se puede hablar sobre cómo se utilizaban las fotografías de los televidentes desaparecidos, porque a diferencia de Buenos Aires, del aspecto nacional, ¿tiene? ¿No me ve? No, porque al contrario de lo que pasó en Buenos Aires, en el ámbito más nacional, la fotografía de los detenidos desaparecidos fueron la fotografía como este elemento que está unido inherentemente a la identidad de una persona, no toda persona. Las dos características de la identidad de una persona son su nombre y su rostro. Esas son las dos cuestiones que identifican a esa identidad, identifican a esa persona, a una persona como sujeto de una sociedad, no como otra cosa. Esas fotografías recién en Chaco fueron recuperadas y rescatadas a partir del 2001, cuando algunos de los integrantes de la agrupación NICO comienzan a un trabajo de reconstrucción de las historias y de rescate de esas fotografías, porque hasta ese momento no había ningún tipo de registro, o había unos registros que eran unas listas incompletas o con datos erróneos, eran como cuestiones que habían quedado en el olvido, sobre todo se recordaba hasta entonces a los señores Margarita Belén y se dejaba de lado a, por ejemplo, las ligas agrarias, que fueron grupos de militantes o cooperativistas del interior que fueron terriblemente considerados durante los momentos militares. Y a partir de entonces, a partir del rescate de estas fotografías, comienzan a integrarse estas imágenes, estos textos, en distintos textos de la cultura, del arte y de la memoria, a partir de los años. Hoy son un elemento constitutivo de las luchas por la memoria de verdad y justicia, y son como parte constitutiva de todos los esfuerzos por la construcción de una memoria sobre la dictadura militar. Y esto dio también pie a la producción de otras manifestaciones artísticas y sobre la fotografía de desaparición de Chaco se han hecho varias obras, varias intervenciones, sobre todo durante los actos conmemorativos del 13 de diciembre. Por ejemplo, esta es una obra hecha por Mariana Salas, ¿quién es? Del grupo Bordado de Lucha de Ríos. Ella es hija de uno de los desaparecidos de la masacre de Margarita Belén. Y en 2002, para la conmemoración de 2002, junto a este grupo de Bordado, 2022, y para este grupo de Bordado, ella realiza y también una foto suya de sus padres. Y a partir de esa intervención y de un texto que acompaña, ella reflexiona sobre su propia memoria, reconstruye como una escena ficticia de qué estaban haciendo sus padres, digamos, en ese momento, qué sentían sus padres, y demás, crea como una propia memoria ficticia. E incluso esta cuestión de los bordados, ella dice que le agrego colores, como le voy agregando todo lo que siento, lo que recuerdo sobre ella, y voy construyendo una memoria acerca de ella. Reflexiona sobre su memoria íntima y familiar, que se extiende a una memoria más amplia. Del campo. El texto que acompaña también. ¿Y a qué remite el texto que acompaña? Un poco el profesor dijo, hace un relato ficticio, ¿no? Él habló de memorias, dice memoria de la dictadura, memoria familiar, pero eso también remite a las esferas o semiósferas.
La semiósfera familiar, íntima, es una que está presente e incluso en el género autobiográfico. Esto es importante porque ustedes vieron en la clase pasada los géneros discursivos, ¿recuerdan? Bueno, un poco la idea de género discursivo no va a aparecer en Lotman, pero está presente en la idea de modelización, es decir, modeliza, o sea, aquello que modeliza son justamente los géneros, ¿no? Y entran en relación con estas semiósferas que son ajenas al campo del arte, pero tenés que activar una serie de mecanismos de traducción para meterlos dentro de la esfera del arte y poner a dialogar, ¿no? Entonces ahí tenemos, alguien dijo política en términos generales, pero dentro de la esfera política podemos a su vez identificar como subzonas que entran en específico en esta configuración. Un poco cuando el compañero preguntaba, bueno, esto es Lotman o lo que estamos dando, la idea un poco de esta clase era poner en ejercicio, es decir, porque hay veces que los textos, y de hecho ustedes van a leer Lotman, y hay algunas referencias, pero muy pocas, y hay veces que nos quedamos y bueno, ¿cómo aplico esto, ¿no? a otros textos de la cultura, volviendo a la idea del texto, o algunas manifestaciones como más cercanas. Entonces lo que estamos haciendo es poner un poco en articulación esos conceptos con casos específicamente concretos, ¿no? Porque ustedes están, digamos, un poco llamados, ¿no? a recortar una serie de textos de la cultura para articular conceptos que a veces son muy abstractos y van a ver quizás el texto de Lotman tiene un poquito más de complejidad que la de Saussure, un poquito menos que la de Peirce, porque Peirce era difícil, pero a su vez es difícil si es que no tenemos un ejercicio, ya quizás algunos que vengan de lecturas más vinculadas a las letras y demás, esto les parezca una papa. Hay veces que no. Sigamos, por favor. Vamos a ver un concepto central. Este concepto es un concepto que seguro lo van a... Sí. Sí. Dice que en la obra, por ejemplo, hay cosas que no son de la esfera del arte. No. ¿Y cuáles serían? No entendí esa parte porque si yo veo el texto podría ser literatura y puede ser algún arte. Sí, el género, pero no la esfera a la que alude. O sea, la literatura, el género sí. El género, tengo fotografía, tengo bordado, tengo literatura o un texto autobiográfico que es del campo del arte, esos son los géneros. Pero a lo que alude, o sea, cómo construye es remitiendo a otras esferas que no son del campo del arte y que intervienen. Pensar en el contexto del proceso de la dictadura cívico-militar, eso que sucedía, ¿no? Eso no es del campo del arte, eso yo lo aludo, lo traigo a referencia dentro de la obra y para justamente ponerlo a funcionar tengo que adoptar mecanismos de traducción. El género discursivo en este caso, si hablamos de Bakhtin, es un mecanismo, porque tengo que seguir una modelización, va a decir Lotman, es decir, el de la literatura tiene sus códigos, el de la fotografía tiene sus códigos, el bordado, y a través de eso yo aludo, traigo a colación cosas que no son de la esfera del arte, del campo del arte, para constituirlos adentro. Y eso sería lo que se la modeliza. Modelización, exactamente, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. Símbolo es muy importante, ¿sí? Porque ahora estuvimos viendo fragmentos de memoria como textos, ¿no? Estuvimos hablando de semiósferas que se introducen o que se ponen en relación en la semiósfera del arte, pero hay un tipo de texto muy particular que ustedes la noción de símbolo la tienen ¿de quién? De Peirce. Bueno, ahora vamos a ver cómo complejizar un poquitito más. O sea, ¿qué piensa un poco Lotman la característica que tiene el símbolo? El símbolo para Lotman es un texto arcaico, ¿sí? Un texto arcaico
esto recuerden, texto arcaico, y que es funcional a toda cultura, es decir, pensemos en los símbolos más tradicionales, la cruz, la paloma de la paz, pensemos en cosas así. No sabemos ni dónde, quizás en algunos casos sabemos lo que nos gusta indagar en símbolos, dónde se originaron, pero atravesaron distintas culturas y atravesaron distintas temporalidades y siguen sosteniendo una parte, un fragmento del sentido original. Por más que, no sé, desde el lugar que se originó hasta donde llegue, luego en esa apropiación se le añada, no se le anexe otro sentido. Entonces, por eso va a decir Lotman que funciona en cortes sincrónicos, es decir, yo puesto en escena, pongo en escena un símbolo, acá, en este corte sincrónico está funcionando, pero también en cortes diacrónicos, es decir, tiene historicidad densa. Atraviesa las culturas, dice textualmente Lotman, viniendo del pasado y proyectándose al futuro. Y esto es muy importante cuando ustedes analicen los símbolos que forman parte de los textos que seguramente van a elegir para el ensayo final. Esos símbolos tienen un plano del contenido. Esto ya le va a remitir seguramente a la teoría de Barthes, por ejemplo, que vieron que es plano de la expresión, del contenido. ¿Recuerdan un poco eso? Bueno, volvemos un poco a esa cuestión. Tiene un plano del contenido, es decir, podríamos pensar en la noción misma de significado, en el caso de Saussure, ¿no? O de la significación. Posee también una reserva espacio semiótico, es decir, ese símbolo tiene un contenido, tiene un significado de origen, ¿sí? Pero a su vez es como que le reserva ese símbolo un espacio semiótico para ser llenado con otro contenido. Pensemos, por ejemplo, en el retrato famoso de Che Guevara, hablando del Che, ¿no? El retrato que es utilizado, o sea, fue tomado en un momento dado y después reproducido por millones de pancartas, de asociaciones de izquierda, o grupos vinculados a cierta eje de revolución posible en distintos campos de la cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que ese retrato como símbolo sigue sosteniendo su contenido original, pero se le añade, por ejemplo, si es una agrupación política que tiene ciertos ideales, se le añade esos ideales que está propagando esa agrupación en un contexto dado. Eso, de este modo, lo que puede es mutar el símbolo, conservando una invariante original, siempre, ¿no? Y puede atravesar las culturas, eso siempre, fíjense. Por ejemplo, doy rápidamente, estamos repasado el tiempo, yo no me voy a detener, pero en mis estudios, por ejemplo, yo trabajo mucho el fenómeno o las imágenes del gauchito Gil. No sé si alguien recuerda o tiene en mente la famosa estampita del gauchito Gil, ¿sí? ¿Lo tienen en mente? Que es la imagen del gauchito sobre la cruz. Es decir, básicamente ahí está poniendo en funcionamiento, digamos, un símbolo que es cristiano, que atraviesa las culturas, pero que a su vez se le añade, ¿no? En términos visuales y en términos de contenido, otra significación. O sea, no es el Cristo crucificado, ¿no? Sino el gauchito de la cruz. En ese caso, ¿es el gauchito que se está nutriendo del cristianismo o el cristianismo que se está nutriendo del gauchito? Es muy interesante eso porque en realidad en eso intervienen quienes hicieron la imagen y cuál fue quizás la motivación original. El contexto de producción. Claro, porque en realidad, en términos de lo que es la manifestación, al principio, digamos, no existía ni siquiera una imagen del gauchito Gil.
¿no? Hubo algunas pinturas, incluso hubo un escultor, incluso que fue chaqueño, que fue uno de los primeros que hizo uno de los primeros bultos del Gauchito Gil, imaginándolo o pensándolo a través de las pinturas o las imágenes de gauchos que hay un poco muy ligada a la tradición gauchesca argentina. Con esa imaginería después los correntinos entran en disputa porque dicen, no, es un gaucho que no es correntino porque no usa, el correntino no usa determinados elementos, o ese gaucho no tiene los elementos que usa el correntino, no tiene alpargata, no tiene esto, lo otro. Bueno, entonces, y es interesante porque en realidad hay un proceso de aculturación, se llama en términos de la religión, que lo que se intenta es poner en primer lugar la cruz. Es decir, primero vamos a adorar la cruz porque eso es lo que está detrás de la manifestación y no el Gauchito Gil. Entonces, como hay diferentes devotos, algunos son más cristianos, otros no tan cristianos, otros que no creen quizás en la religión católica o en el cristianismo en general, pero sí son simpatizantes o devotos del Gauchito Gil, entonces empiezan a discutir con esa imagen de la cruz o con ese símbolo de la cruz. Y eso lo vamos a ver en millones de manifestaciones artísticas, esa discusión con qué está primero o después. En términos del ritual, primero hubo una cruz, como que se instaló, donde se cree que fue asesinado y falleció. Tiene que ver también con la jerarquización, está comentando cómo se Bien. jerarquizan los símbolos. Vamos a avanzar un poquito. Esta concepción permite también explicar la larga vida semiótica, ¿sí? Y la naturaleza también invariante y a la vez variante de los símbolos. Les cuento así algo rápido porque ya quiero avanzar. Por ejemplo, en el caso de Gauchito Gil, un grupo de devotos hace un tiempo avanzaron con el diseño de una escultura gigante que se instaló, no sé si alguien conoce Mercedes, pero se instaló en uno de los accesos a la ciudad. No es el acceso principal, sino es el segundo acceso. Y era un escultor local, digamos, que empezó a ver cuál era la imagen de Gauchito Gil. Estamos hablando de algo que se instaló en el 2019, es decir, que estamos viendo de años de la primera estampita, de millones de imágenes, y discutiendo con los actores locales, deciden, digamos, ponerle una indumentaria más correntina, ¿no? Del gaucho se supone correntino, pero a su vez deja elementos de la estampita ya muy difundida porque dicen, no queremos, o sea, queremos que los devotos que vienen los sigan identificando como tal, o sea, se fue sedimentando la imagen que si bien en lo local hay mucha discusión de que esa imagen represente a un gaucho correntino, a su vez siguen sosteniendo elementos de algo, de una imagen que ya está sedimentada y que se necesita ser identificada como tal. Y es interesante cómo se dan esas discusiones en el campo de la disputa del símbolo, ¿no? Va a decir Lotman, los textos en este sentido se pueden compararnos no solamente metafóricamente con las semillas, con las plantas, en tanto mecanismos generadores de información que pueden trasladarse a ambientes ecológicamente extraños, conservando la propia capacidad generativa. O sea, reconstruyendo la memoria de la planta que las ha producido. ¿Sí? Fíjense, un textual de Lotman. Vamos rápidamente porque para explicar la noción de Lotman va a trabajar muchos textos literarios, va a pensar la noción simbólica, o sea, cómo ciertos fragmentos de texto literario o las mismas palabras adquieren un sentido simbólico, pero a su vez va a decir Lotman que pueden existir símbolos verbales visuales. Aparece la palabra sincrético.
son formaciones sincréticas. ¿Esto qué significa? Que una imagen visual puede condensar una serie de textos que no necesariamente son visuales. Y él toma específicamente el caso en su texto de Monumento a la Tercera Internacional de Tandil. Él dice que claramente se puede observar que este monumento, que un poco, si vieron Historia del Arte, fue diseñado hacia 1919-1920, en el contexto un poco de esa revolución rusa. Bueno, puede verse que se reproduce de alguna manera el esquema representacional de la Torre de Babel del Progreso del Viejo de 1563. Pero no es solamente una cuestión de estructura y de sobreimpresión visual, que es un poco lo que vemos, sino que también hay un diálogo conceptual. Porque, a ver, ¿ustedes saben un poco de qué se trataba el mito de Babel? Decían que era una torre que tenía como objetivo llegar al cielo y funcionaba mediante, o sea, su construcción se daba gracias a que todos se entendían. Sin embargo, no sé cómo era que sería la historia. A partir de ahí Dios castigó al mundo dividiéndonos en lenguas distintas. Exactamente. Entonces aparece como un castigo divino, ¿no? Ahí, y entonces ahí se frena la construcción de la torre, que hay estudios y hay registros incluso en Babilonia de esa torre que probablemente estuvo existente hasta 4.000 años antes de Cristo. Bueno, en fin. ¿Qué pasa? Dice Lotman, es evidente la referencia en la Tercera Internacional, este monumento, porque incluso los textos revolucionarios en ese momento, incluso el mismo texto de Marx, ¿no? De Karl Marx, hablaba de que en su unión, en esta idea de la revolución, los proletarios iban a saltar el cielo. Están, digamos, en las pancartas, en los textos, aparece esta idea, este concepto muy fuerte, y entonces de alguna manera se recrea esta idea del mito de Babel, pero en una situación inversa, es decir, la unión ya no viene por esa lengua original que todos compartían y que permitía llegar al cielo, sino por este proyecto común de la revolución, ¿no? Era una utopía social. Exacto. Entonces, fíjense, vamos a ver ahí, y va a decir Lotman, tenemos la sobreimpresión de la Torre de Babel en términos de la obra histórica, pero a su vez están los textos de Marx o de otros postulados de la época, pero a su vez el texto original, obviamente, del mito que está en el Génesis, ¿no? Texto bíblico, específicamente. Y acá llegamos como a un punto para pensar, para unir un poco todo esto que venimos desarrollando, que esta obra es la obra de León Ferrari, que nos pareció muy interesante ponerla para un poco discutir. No sé si ustedes un poco saben, la producción de León Ferrari es muy vasta y diversa en todos los sentidos, pero tiene como intereses constantes de poner en relación en la esfera del arte la alusión a la esfera de la religión, a la esfera de la política, ¿no? Hay ahí como una constante muy transversal más allá de la diversidad de obras. Torre de Babel, de nuevo, volviendo a la torre, se termina de hacer en 1964. Era un momento en el que el artista empezaba a pensar en esto. Vamos a ver la construcción, ¿no? La construcción de la torre, a diferencia de las torres anteriores, no va a tener un pico, ¿no?, que intenta llegar al cielo,
para nada, ustedes saben un poco que Ferrari era muy crítico, ¿no? de la religión, y sobre todo de la institución religiosa, y dice, esta torre es interesante estas palabras, porque esa la idea de tachadura, de cubrir, de juxtaposición, justamente expresar las tensiones. O sea, volviendo a la teoría de Locke, a él no le interesaba pensar los sistemas semióticos que se vinculan alegremente, por decirlo así, o regularmente, sino qué pasa cuando en esa relación existen tensiones, existe conflicto. Hay un lugar donde cuando existe ese conflicto, y él va a decir, en el mecanismo de la cultura, en donde más conflicto hay son en las fronteras. Esto sucede, por ejemplo, en las fronteras de las disciplinas, cuando las disciplinas se chocan o empiezan a intentar dialogar, ¿no? Por ejemplo, a alguien que viene muy formalista de la pintura o de la música, no sé, y los pones a dialogar, se produce ahí un choque y se genera algo nuevo, y ahí hay incremento de información. Lo mismo pasa en el campo fuera del arte, va a decir, en las zonas marginales, en las zonas de las fronteras, por ahí, de países, ¿no? Donde hay mayores conflictos, en donde el mecanismo de la cultura se activa más. En esos conflictos se suceden las transformaciones sociales. Por eso es importante, porque en realidad nosotros tenemos que ver en las obras que vamos a elegir para analizar, ¿no? Qué tipo de transformación está proponiendo y qué tipo de mecanismos activa, ¿no? Y en qué zonas activa esos mecanismos para producir o para proponer esa transformación. Sería uno de los textos que más le va a interesar al otro es el texto artístico. Y acá algo va a decir un paréntesis, porque va a decir que de todos los textos de la cultura, las dos textos que más generan o más producen incremento de información va a ser el texto artístico y el texto científico, con distintas lógicas, ¿no? Porque justamente producen mayores choques, ¿no? de textos viejos o antiguos y nuevos, ¿no? Y generan mayores o producen mayores mecanismos de interacción entre sistemas simbólicos muy diferentes. Si la multiplicidad del texto, dice en su polibiotismo, constituye el tejido conjuntivo de la cultura, el texto artístico es el más sensible. Es el más sensible. Forma parte del sistema nervioso central y de allí deriva toda la teoría del conocimiento por el arte, que es un modo particular de conocimiento. Vamos a ver algunas características rápidamente, o lo más rápido que podamos. ¿Qué es lo que tengo que ver cuando analizo un texto artístico? La estructura. Fíjense que en todos los ejemplos que venimos viendo, hicimos hincapié desde el principio la estructura. La estructura es fundamental. Esa es la que recurre a la forma y el contenido, ¿sí? Entonces, la idea artística es en sí un modelo conceptual que se realiza en una estructura comunicativa que recrea lo real. Y acá, como vimos en la Torre de Babel, de un poco de León Ferrari, los signos hacia adentro de esa estructura se erosionan. Y ahí empieza uno de los conceptos que vimos en los subtítulos de esta clase, la erosión. Erosión de signos. Se modelizan sus contenidos. Estuvimos viendo, así, bueno, ¿qué entra a colación? Vimos la obra de una de las hijas del desaparecido, donde toma la literatura, la autobiografía o el texto autobiográfico, toma la fotografía
tipografía, toma el bordado para modelizar el contenido. Y lo que hacía justamente esa obra es, en términos semióticos, semantizar. Acá se dijo, los compañeros dijeron resignificar. O sea, otra palabra para pensar la semantización o la resemantización es la resignificación de lo extrasemiótico. Cuando ustedes vean todo el tiempo intrasemiótico, extrasemiótico, semiótico a lo semiótico, todo el tiempo está refiriendo, o intratextual, extratextual, es todo el tiempo está refiriendo a una frontera, ¿no?, que define esa semiósfera. O sea, todo lo que está fuera de esa semiósfera tiene que ingresar de algún modo a través de un mecanismo traductor. Entonces, siempre lo extrasemiótico o lo extratextual va a ser, no es texto, es texto dentro de su semiósfera, pero para entrar en mi semiósfera específicamente tiene que responder a mis modelos de mundo, a los géneros de las artes. O sea, tengo que activar eso, o sea, tengo que trabajarlo desde esos géneros. Las operaciones de traducción o transcodificación pueden darse hacia adentro del texto, es decir, yo tomo elementos. Por ejemplo, veíamos la fotografía, que creo que era familiar, no de familia, era, bueno, el texto autobiográfico, los bordados, que además eran con colores específicos, ese contraste que se daba entre el color y la fotografía en blanco y negro, en la tipografía del texto, bueno, el modo en que organizo en el cuadro esos elementos es lo sintagmático, es hacia adentro, ¿no? Pero a su vez, en el exterior hay series extratextuales, ¿no?, que van a ingresar a mi texto. Cuando hablamos en la autopsia de Marco López, decíamos, bueno, hay una esfera de lo clandestino, la clandestinidad, nos remite a la dictadura cívico-militar, a un régimen de visibilidad de ciertas formaciones semióticas en ese contexto, o en su crítica al neoliberalismo. Bueno, todos son series paradigmáticas que ingresan a la obra, ¿no?, que ingresan y que de alguna manera la constituyen. Fíjense acá rápidamente, volviendo a las nociones centrales de estructura, vamos a pensar que cuando ustedes analicen desde Lotman, lo importante es definir, decir, bueno, ¿dónde está mi texto artístico y dónde está lo extra artístico? ¿No? El texto extra artístico. ¿Qué pasó? Ahí me van a contar. Bueno, voy rápido porque tenemos poco tiempo. Fíjense en la arquitectura de ahí estamos viendo Circo Bolivariano. ¿Qué es esta obra? Es un mural pintado, a su vez fotografiado
mayoría, no todos, pero la mayoría. ¿Sí? Y hay algunos elementos, por ejemplo la pelopincho, que en realidad es un símbolo que construye el propio artista, digamos. O sea, la pelopincho aparece en toda la obra de López, y si bien remite a un momento histórico en que la clase trabajadora aspiracional logra comprarse la pelopincho, ¿no? Mientras que no podés tener la piscina, pero tener tu pelopincho. Hay un momento de la historia argentina donde se empiezan a reproducir la compra de pelopincho. Entonces, López va a usar todo el tiempo la pelopincho, como también, por ejemplo, elementos como el decorado, el empapelado de paredes, todo el tiempo empapelado de paredes, como puesta en escena de su obra, o también, por ejemplo, el mantel plástico de hule, remitiendo también, construyendo, son elementos que van a mover, que de alguna manera son simbólicos, pero dentro del mundo del artista. No podemos decir que tiene el mismo peso simbólico como la estatuaria de Evita y Perón, o la imagen de Gardel, qué sé yo. Pero fíjense que ya hay una construcción semiótica dentro del mundo del artista. Bueno, en una entrevista, Marcos López va a decir que el mural es una inspiración directa al muralismo mexicano de Diego Rivera, por esa cosa del fresco social, por el tamaño, por la cosa histórica. Él te revela cómo fue hecho, es como una estrategia muy constante, es decir, sobrepongo el proceso de producción. Dice, fue hecho por 3 pintores que pintaron todo el mural a mano. Después de muchos años de trabajo, ese mural se hizo en mi terraza, un poco aludiendo esa acción, ¿no?, a una comparación con la Roth. Bueno, la terraza de mi casa como escenario de la Gran América. Fíjense que acá, ¿qué es lo que podemos hablar en términos del horno? ¿Qué hay? Esas referencias que constituirían en términos del horno. La frontera es semiósfera. ¿Cómo? La frontera es la semiósfera. Y el dialogismo, ¿no? Hay un dialogismo, sí, pero bueno, estas referencias que sería lo extrasemiótico, lo extratextual, ¿sí?, que remiten a otras esferas, algunas del arte, como Rivera, Rocha, qué sé yo, que ingresan a sus textos, ¿no?, que pasan por un proceso de transcodificación. ¿Había otra? Anterior. Bueno, sigamos en la anterior. Ahí demás. Bueno, enseguido en la entrevista él empieza a nombrar, porque no tengo ahí el párrafo, empieza a nombrar todos los símbolos que ustedes ya vieron. Es decir, dice, bueno, están las cajas de Warhol, están el Che Guevara, está Evo, está, bueno, todo eso que ustedes nombran, lo nombra en la entrevista. Pero nombra en un orden. Tal cosa está sobre esto. No es casual de que la estatuaria esa, que creo que es de plástico, de Evita y Perón, esté flotando en la pelotilla, por ejemplo. Eso tiene una significatividad y esa organización interna. Entonces, en la cita anterior, donde él dice me inspiro a él, es esto, es tal cosa, hay una relación de lo extratextual en términos de series paradigmáticas que entran en la obra, pero acá luego hay una serie de signos
y el modo en que se organiza internamente hace al sentido de la obra. Es muy importante acá el límite, en términos de estructura, el recuadro, ¿no?, que marca. Vamos a seguir hacia el siguiente y el siguiente, donde veamos ahí. Fíjense que acá cambia la cuestión. Es el mismo mural, pero ¿qué pasa? ¿Qué ven ustedes? Observan esto. Una muestra, se llamó El Continente del siglo XVI. ¿Qué ven? Se rompen los límites. ¿Cómo? Se rompen los límites. Rompe los límites. ¿Qué pasa con los elementos que estaban dentro del cuadro o el recuadro? Empiezan a dialogar con la realidad. Se vuelven tridimensionales, empiezan a Dialogar con la realidad. con la realidad. Bueno, a ver, lo tendríamos que desarrollar un poquito más. Salen del cuadro, ¿sí? Pero entonces, si ustedes tuviesen que analizar semióticamente, siguiéndolo, ¿cuál es el límite del texto que estoy mostrando? Si antes el límite lo marcaba el recuadro de la fotografía, ¿cuál es el límite de acá? El nuestro. Nuestro, El del observador. No. La sala. La sala completa, porque está expandida en toda la sala, es, toda la arquitectura de la sala es el límite, ¿no? Hay, ya veíamos, expansión de los límites en relación a la primera fotografía, ¿sí? Pero se establece un nuevo límite y por ende hay una nueva modelización del mundo. No voy a mencionar que además acá aparecen nuevos personajes en esas estatuarias o en esas obras tridimensionales. Aparece Macri, por ejemplo, que no estaba en la obra anterior. Eso le va a dar una connotación diferente. Bueno, no voy a ahondar en eso. Sigamos. Pues me interesa lo del límite, porque eso ustedes tienen que identificar cuando hagan los análisis, ¿sí? Porque el límite es el lugar de la frontera, va a decir Lotman, y ahí es donde se activan los mecanismos de traducción intra y extrasemiótica. Bueno, fíjense, y acá pasó rápido con el profesor Cheche, Alejandro, fuimos a ver esta muestra, que también es de López, y sucede algo similar a lo que veíamos anteriormente. Es decir, acá hay un montón de obras adentro, en diálogo, ¿no? Fragmentos de textos que se superponen, que se reduplican. Eso es una operación retórica para Lotman, pero acá el recuadro de nuevo, o sea, el límite es la sala, ¿no? Y esto se puede llamar como un gran collage, ¿no? Hay obras del artista, retratos famosos del artista, pero también hay retratos, obras, pinturas, fotografía, etcétera, de otros artistas. Pablo Cebares, Berni, Sarafacio. Hay un montón de obras que ingresan a préstamo para esta exposición, pero fíjense cuál es la característica que tiene. ¿Sí? Un poco en la muestra anterior veíamos la expansión de los límites de la fotografía en toda la sala. Acá ya, ¿qué pasa con esas obras que incluso no son propias? ¿No? ¿Qué pasa con este Berni, por ejemplo, que se ve claramente, ¿no?, el recuadro, el marco de la obra, pero ¿qué pasa con la obra? Está integrado en cuál es la operación, digamos. Un mural ampliado en toda la sala, ¿no? Fíjense todo esto, la de Suárez, por ejemplo, también. Bueno, esto, en términos de Lotman, siempre en términos de Lotman, se llama reduplicación de textos. Esa es la operación retórica
de texto en el texto, que es otra operación semiótica, ustedes habrán visto 10.000 veces en 10.000 películas donde la película tiene un fragmento de otra película adentro, o esto que vimos un poco, el texto, o sea, que veíamos cuadros en el cuadro, ¿no? Del famoso identificable. Y a su vez, esa idea de texto en el texto está totalmente ampliada y dentro del texto en el texto se van a producir lo que Lotman llama coágulos de alta significatividad. Voy trayendo ahí algunos conceptos que van a aparecer en el texto, porque hay un concepto central que va a aparecer, o sea, va guiando, va uniendo esas obras de relación o esas reduplicaciones del texto. Por ejemplo, veamos, una de las cosas que veíamos en la sala, que era constante, no me voy a referir a todo porque era como mucha argentinidad, era una muestra sobre la idea de identidad argentina y todas las contradicciones puestas en escena, ¿no? Pero una de ellas, una de las líneas o los cuadros que se veían de alta significatividad era el concepto del dolor. El concepto del dolor estaba representado por un elemento retórico que atravesaba, que era la sangre. La sangre, esa tinta roja que atravesaba, que venía, por ejemplo, ese retrato que usted está viendo ahí, que es la carnicera, que es de la serie Surrealismo de López. Digamos, tiene el cuchillo que le atraviesa la mano, además de todo el enchastre de la sangre de la carne, que implica, digamos, la esfera donde la carnicera se vincula o se desarrolla su tarea. Ese cuchillo que atraviesa su mano después genera hilos de sangre que, por ejemplo, ahí no se ve bien, pero se va a vincular con una obra que está pintada debajo, que es la típica pintura de la difunta Correa, ¿no? Y la difunta Correa, santa popular de San Juan, ¿no? Que murió de sed y que aparece con su niño ahí chupando sus pechos, amamantándose, digamos, por favor. Y era toda una esquina de la sala que seguía siendo atravesada por ese hilo de sangre para remitir a una zona del dolor. Y solamente les muestro esta zona, esta esquina. Ustedes lo que están viendo ahí es un cuadro, una pintura muy famosa de la Valle, La Vuelta del Malón. Recordarán, es una pintura que de alguna manera pone en escena el debate de la civilización barbarie, ¿no? Recuerdan un poco el malón de indios, era que secuestraba de alguna manera a la blanca, a la cautiva, ¿no? Y bueno, y ese gran texto de la cultura, ese texto artístico, se vincula con un montón de otros textos sobre cautiva, sobre civilización barbarie, que hacen a la construcción de la nación, con todas sus características, no me voy a detener ahora, pero es un relato fundacional. Es un relato, en términos de lo que hablábamos anteriormente, canónico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese cuadro está embalado, está cubierto con plástico. ¿Y qué habla el plástico? ¿Qué es? En términos de materialidad, ¿a qué me remite? Hay algo, ¿no? Cuando nosotros queremos mandar, hacer un envío postal o lo que sea, de algo que no quiero que se rompa, lo embalamos. En principio es la misma operación de embalar. Pero no solamente eso, lo embalamos con plástico. El plástico es relacionado con un elemento material poco noble. Digamos. Fíjense que ahí ya me hace alusión a la precariedad de un relato fundacional,
¿no? Esa misma acción de envolver, pero a su vez fíjense que arriba tiene unas pieles, ¿no? Pieles de animales, todas ensangrentadas, que recubren ese relato fundacional a su vez embalado, como precario, que está ahí, pero está precario, dice un poco nos muestra, ¿no? Que a su vez los animales, la sangre, nos remiten a todo un discurso de la pampa, de la productividad, bueno, todo eso que no lo vamos a desarrollar ahora, pero fíjense de nuevo, toda esa zona estaba cubierta por el hilo, ese conductor de la sangre, del dolor. Entonces, ¿cómo esa zona sería, en términos de Lotman, las zonas de coágulos de alta significatividad? Y a su vez vemos abajo, claramente el cuadro no está colgado en la pared, está como recostado en un rincón, ¿no? En ese rincón, a su vez, fíjense que tenemos pasto, como pasto de comida para animales, aparece ahí un caballo, pero ese caballo es quizás el caballo que llevaba algún héroe caído, porque hay también estatuarias de héroes ahí caídos en ese pasto, y en ese pasto ahí en un rinconcito, ¿no? Hay una zona de reserva, podríamos decir, ¿no? Para un pequeño altarcito, en este caso es una fotografía de María Soledad Morales, no sé si recuerdan el caso de María Soledad Morales. Bueno, fíjense, todo eso, una mezcolanza, pero lo que quería mostrarles es cómo se va uniendo esa zona de muchos elementos con esta línea roja. Entonces, lo que fuimos viendo con distintos límites, marcos, relaciones extratextuales, desde la misma obra que vemos de León Ferrari, es lo que llama Lotman un ensemble. El ensemble es un concepto central que él lo toma esto ya aparece en la Semiósfera 3. Él va a desarrollar, ustedes por cuestiones de tiempo no van a tener para leer obligatoriamente la Semiósfera 3, sino solamente unos fragmentos de los textos de la bibliografía. Pero él desarrolla este concepto pensando en el teatro, pensando en el cine, obviamente la combinación de lenguajes.